¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El trabajo científico puede a veces resultar desesperante. Usted puede desarrollar interés, afición, amor, locura por una idea. Puede llegar a creer que tiene un aspecto atrapado con unas fórmulas, con un experimento, algún aspecto fundamental de la realidad. Y por años trabaja usted con esa idea, pensando que es correcta, y un día se le viene abajo. El científico tiene que estar preparado para eso en todo momento, para que sus ideas más bonitas, más queridas, las ideas sobre las que ha basado probablemente el desarrollo de toda su carrera, etcétera, pueden estar mal. Y es por esto que normalmente los primeros críticos de una idea científica son sus propios autores. Y esto es especialmente notable cuando la idea científica en cuestión es especialmente poderosa, cuando es especialmente significativa. La teoría de la evolución de Darwin, por ejemplo, ha tenido una relevancia verdaderamente espectacular en absolutamente todas las actividades humanas. Es gracias al reconocimiento de este proceso que existe en todos los sistemas dinámicos, que no solamente podemos atrevernos a decir que entendemos con razonable detalle cómo es que nació la vida y cómo se convirtió en lo que es ahora. Es gracias a la evolución que podemos entender mejor procesos históricos, procesos económicos, incluso la forma en la que se desarrolla una discusión entre personas. La inteligencia artificial es una disciplina que depende de manera muy directa en el proceso evolutivo. Las redes neuronales, que son las herramientas probablemente más avanzadas en el mundo de la inteligencia artificial, son sistemas de cómputo que aprenden a adaptarse a las circunstancias. Son sistemas evolutivos. O sea, el concepto de la evolución ha servido para orientar la perspectiva de la gran mayoría de los científicos y de la gente que se dedica a la ciencia aplicada desde que Darwin la enunció. Eso no significa que la teoría sea absolutamente correcta. Si alguien es cuidadoso con el asunto de hablar sobre la verdad del universo, pues es el científico. Es probablemente por eso que es la actividad humana que ha hecho más por penetrar en los misterios del universo. Es la que tiene más dudas sobre su propia capacidad y sobre su propia consistencia, y por lo mismo es la que verifica con más detalle, con más rigor, cada una de estas ideas. Por eso las ideas de la ciencia son más susceptibles a no romperse con cualquier ataque. Cualquier otra perspectiva filosófica que pretende explorar la naturaleza de la verdad generalmente cae en terreno dogmático y en ese momento se vuelve fácilmente destructible, fácilmente vulnerable. En el mundo de la ciencia usted puede tener una idea fabulosa que funciona bien a lo largo de décadas, incluso de siglos, y aún así sospecha usted de ella. Y es gracias a estas sospechas que estas ideas se van haciendo mejores poco a poco. Ya le he contado muchas veces el caso de lo que sucedió con la teoría de la gravitación y no es la única. Usted puede verificar una y otra vez por 200 o 300 años el funcionamiento de la gravedad de acuerdo a Newton, todo funciona bien, y un día llega Einstein y le cambia por completo la perspectiva. Esto, le digo, este proceso el trabajar con el principio de que a la verdad se llega a través de la incertidumbre, de la duda, que a la certidumbre solo se llega a través de la incertidumbre, es lo que nos ha permitido descubrir cosas verdaderamente sorprendentes que en muchos sentidos habrían resultado inimaginables para nuestros ancestros. Y probablemente el ejemplo más dramático de esto
es el desarrollo de la teoría cosmológica moderna, la teoría que describe cómo ha sido la evolución del universo desde el primer momento hasta ahora. Esta teoría es verdaderamente fabulosa. El tamaño actual del universo es tan vasto que si lo expresamos en kilómetros da la impresión de ser más grande que el infinito. La parte del universo que podemos ver, si pudiéramos congelar el proceso de expansión del universo, porque además el universo está siendo cada vez más y más grande, hay mucha evidencia de esto, si pudiéramos detener en este momento la expansión del universo, encontraríamos que la esfera alrededor nuestro, hasta donde alcanza nuestra mirada con los mejores telescopios, tiene un diámetro como de 42,000 millones de años luz. Los objetos más distantes que podemos ver comenzaron a emitir luz hace 13,000 millones de años. Formalmente deberíamos decir que están a 13,000 millones de años de luz de distancia de nosotros. Solo que mientras la luz viajó de ellos hacia nosotros, el universo se hizo más grande. Considerando todo esto, si usted congela la expansión del universo, encontrará que la zona visible del universo tiene como 42,000 millones de años luz de diámetro. Hay probablemente, hay no menos de 220,000 millones de galaxias en este volumen esférico, la zona del universo que podemos ver. Y pues hay todo un debate que probablemente se va a seguir arrastrando por siglos sobre si el universo es infinito o no. La teoría que mejor predice, explica, más que predecir, la teoría que mejor explica cómo fueron los primeros microinstantes de historia del universo, la teoría inflacionaria, asume en una de sus formas, porque tiene distintas presentaciones, asume que el universo es finito, pero absurdamente vasto. Esta esfera de 42,000 millones de años luz de diámetro, que representa la parte del universo que podemos ver, sería 6, 12, 18, 21, sería 1,000 millones de millones de millones de millones de veces más pequeña que todo el universo. De nuevo, la parte del universo que podemos ver, que es terriblemente grande, apabullantemente grande, sería 1,000 millones de millones de millones de millones de veces más pequeña que el universo, que el total del universo. El universo es verdaderamente titánico. Imagine usted a toda la materia y toda la energía. Imagine cuánta energía ha emitido el Sol desde que nació. Olvídese de eso. Imagine cuánta energía ha utilizado usted desde que nació. No solamente la energía que usa su cuerpo para mantenerse vivo, que es bastante importante, es más o menos la energía que genera un foco de 100 watts. Es como tener prendido un foco de 100 watts todo el tiempo a lo largo de la vida, y eso cuando estamos en reposo. Sume a esa energía la energía que usted ha utilizado para transportarse, para convertir minerales en objetos útiles como una computadora, un ratón de computadora, una casa, tuberías para el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Sume toda la energía que ha utilizado usted para transportarse, para que se construyan los dispositivos en los que usted se transporta. La cantidad de energía que hemos utilizado es vastísima, cada uno de nosotros como individuos. Piensa en la energía que emite el Sol. La Tierra recibe un 2,000 millonésimo de la energía que está emitiendo el Sol segundo a segundo. Y mire para lo que alcanza, para mantener a todo el ecosistema, para hacer funcionar la atmósfera, los océanos. Es una cantidad de energía brutal. Y nuestro Sol es una estrella chiquita, ni siquiera llega a ser una estrella promedio, es una estrella subenana, está más abajo del promedio. Estrellas que son fabulosamente más grandes. Imagínese a toda la materia y la energía del universo metidas en un objeto más pequeño que el punto de una i. Eso es lo que debió suceder en los primeros instantes de historia del universo. La cantidad total de espacio que existía en todo el cosmos alcanzaba para generar una esferita
cuyo diámetro era menor que el diámetro del punto de Unai. Y depende de qué tan atrás en el tiempo se quiera ir, porque en el momento cero, en el momento en el que arrancó, el primer momento de historia del universo, el momento en el que arrancó el tiempo, el universo tenía volumen cero y densidad infinita. Si es que las fórmulas que tenemos sirven para explorar matemáticamente ese primer instante. Parece que no, parece que hay que hacerle algunas modificaciones que tienen que ver con la teoría del campo unificado y todos los rollos que nos hemos echado antes. El caso es que se necesita una enorme audacia o ser tremendamente bruto para creer en una idea como estas, que toda la materia y la energía del universo pudieran estar concentrados en un espacio tan pequeño. Los científicos que han desarrollado esta idea no crea que lo han hecho con una sonrisa en la cara, cuando menos no al principio. Por mucho tiempo, los autores mismos de estas ideas se resistieron a ellas, y la primera gran resistencia a una idea como estas vino del mismo padre de la cosmología moderna, que es Albert Einstein. Él no podía creer que el universo estuviera evolucionando. Trató de modificar las fórmulas de la relatividad para poder modelar un universo que siempre tiene el mismo aspecto como el que le conocemos ahora. Y sus fórmulas lo traicionaron. Llegó a modificar las fórmulas para construir un modelo relativista del universo en donde no existía la expansión y la contracción, y no le funcionó. De hecho, los términos que él agregó a su teoría y que luego creyó erróneos, resulta que facilitan la expansión del universo. Otro día le platico la historia porque hay muchas ironías deliciosas involucradas en este caso, pero la cosa es que el creernos que el universo ha evolucionado así nos ha costado mucho trabajo. Es demasiado apabullante la idea como para aceptarla de primera intención. Es por esto que continuamente, además esa es la costumbre de los científicos, que esta idea es sometida a pruebas de todo tipo, momento a momento. A cada rato se hacen observaciones o experimentos que pretendan verificar si esta idea realmente es correcta o no. La idea lo que dice, pues, es que el universo, que el espacio y el tiempo nacieron hace más de 13.700 millones de años, y que ciertos fenómenos relacionados con la mecánica cuántica impulsaron un proceso de expansión. Empezó a aumentar el número de metros cúbicos disponibles en el universo. No es lo mismo que tener una esferita flotando en el espacio que explota y arroja pedacitos de materia en todas direcciones, que es lo que mucha gente imagina cuando se habla del Big Bang. Es el espacio mismo el que nació, y también el tiempo, en el primer instante del universo. Y todo el espacio que existía en aquel entonces era ridículamente pequeño. Y toda la energía que existía entonces es la que existe ahora. Y estaba metida en un volumen imposiblemente pequeño. Eso significa que la densidad de energía en el interior del universo era vastísima, brutal. A lo largo del siglo XX fuimos descubriendo que la materia sólida que tanto conocemos, los átomos, pues se comporta de una manera parecida al hielo. El hielo es muy sólido, muy resistente, pero si lo calienta se vuelve agua y luego se vuelve vapor, se deshace. Si usted calienta la materia lo suficiente, le pasa algo análogo, se deshace la materia. Los átomos no pueden existir a una temperatura de unos pocos miles de grados centígrados. A una temperatura como la que existe en el interior de un horno industrial avanzado, los átomos pierden sus electrones, ya no están completos, nada más tienen núcleos atómicos. Se forma una sustancia que se llama plasma, que está hecha de átomos que han perdido electrones y que tienen por lo tanto una carga eléctrica neta. Si aumenta la temperatura, los núcleos atómicos se disuelven también. Para esto se necesitan temperaturas de centenares y en algunos casos de miles de millones de grados centígrados. Le llamamos temperatura a la velocidad promedio con la que se mueven las partículas de un objeto.
Si tiene usted una masa de gas a una temperatura de 1.000 millones de grados centígrados, lo que le dice a usted ese numerito es con qué velocidad y con cuánta energía se están moviendo las partículas de los átomos que se encuentran en un gas así. Cuando estos átomos chocan unos contra otros, se deshacen, se mueven a una velocidad tan grande que cuando dos núcleos atómicos chocan con una temperatura de 1.000 millones de grados centígrados, literalmente se derriten. Los protones y los neutrones se deshacen. Los componentes de los protones y los neutrones los conocemos desde hace mucho tiempo, los famosos quarks. En la actualidad sabemos que en el interior de un protón o de un neutrón, que son imposiblemente pequeños, hay un mar vastísimo de partículas mucho más pequeñas que son los quarks. En el interior de un protón o de un neutrón hay 3 quarks. Y hay una cantidad casi infinita y siempre variable de otras partículas que se llaman gluones. Hemos platicado de esto. La palabra glue, G-L-U-E en inglés, significa pegamento. Los gluones son las partículas que actúan como pegamento para mantener unidos a los quarks y que juntos, en grupos de 3, integran un protón o un neutrón. Para darle una idea, un átomo mide una 10.000.000ª de milímetro y un protón solitario es 100.000 veces más pequeño, casi exactamente. Entonces son tremendamente pequeños. Sin embargo, los quarks y los gluones que forman un protón son mucho más pequeños. Tendría usted que expandir un protón, y también lo hemos comentado en otras ocasiones, hasta hacerlo más grande que todo el universo observable. Tendría que hacer que un protón tuviera un diámetro de 42.000 millones de años luz de diámetro para poder distinguir como manchitas a los quarks que se encuentran en su interior. En ese sentido, un protón es un universo por sí mismo. Pues bien, sabemos, o cuando menos es lo que dicen los cálculos, que durante la primera millonésima de segundo de historia del universo, la temperatura debió ser tan brutal, la densidad de energía debió ser tan brutal, que no podían existir los átomos individuales, ni siquiera los protones individuales. Los cálculos indicaban que debería existir un material muy peculiar que llamamos ahora la sopa de quarks y gluones. También se le llama el plasma de quarks y gluones. Ya le dije lo que es un gluón, ya le dije lo que es un quark. Una cosa es lo que diga la teoría y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Es necesario poner a prueba esto. ¿En cómo conseguirlo? Pues construye usted un monstruo de máquina. El LHC, hemos platicado de esta máquina en muchas ocasiones, es de veras imponente. Lo más imponente de la máquina es lo que no puede ver usted de ella. Cuando baja usted en alguno de los puntos de acceso para la máquina, lo que ve es un tubo azul que se pierde en unos túneles gigantescos. Es tan grande la máquina que aunque no estuviera enterrada bajo suelo, está a 100 metros bajo el piso en promedio, no la podría ver usted completa. Tiene 27 kilómetros de circunferencia, es del tamaño de una ciudad. Es brutal. Bueno, en esta super máquina ultrapoderosa acelera protones individuales que son chiquititos hasta que se mueven casi a la velocidad de la luz. Tiene usted 2 canales, uno que se mueve en el sentido de las manecillas del reloj y otro que se mueve en el sentido contrario de las manecillas del reloj, viendo el acelerador desde arriba. Y en 4 puntos, estos haces de partículas que se mueven en direcciones opuestas, cada uno casi a la velocidad de la luz, se encuentran de frente. Algunas de las partículas de estos haces chocan de frente, cada una moviéndose casi a la velocidad de la luz en dirección opuesta a la otra. El resultado es un impacto archibrutal, y en el punto de impacto, en un volumen increíblemente pequeño, se repite el mismo nivel de densidad de energía que había cuando el universo era joven. Está usted generando pequeños destellos en el acelerador de partículas que están hechos del material que se supone existía cuando el universo tenía una millonésima de segundo de haber nacido. Es decir, en una máquina así usted puede reproducir por fracciones de tiempo casi infinitesimales y en volúmenes ultra chiquitos lo que le estaba sucediendo a todo el universo cuando el universo acababa de nacer, cuando tenía una millonésima de segundo de existir. Entonces usted puede
con los detectores apropiados puede ver, aunque sea de manera indirecta, cómo se comporta en la realidad un material que tiene la misma densidad de energía que lo que la teoría dice debió ocurrir cuando el universo tenía 1/1000ª de segundo de existir. Y puede comparar lo que dice la teoría con lo que está usted viendo en el acelerador. No crea que estos casos son raros de producción de sopa de quarks y gluones en el LHC. Cada segundo están ocurriendo varias decenas de miles de millones de colisiones que están generando estos pequeños destellos que duran una fracción de segundo increíblemente pequeña. Sin embargo, a pesar de que duran muy poco tiempo, generan una huella que se puede detectar y que usted puede medir. Aunque estos destellos duran una cantidad de tiempo ridícula del orden de millonésimas de segundo, usted puede estudiar lo que está pasando en estas micro ultra diminutas bolitas de sopa de quarks y gluones que se generan cada vez que dos protones chocan de frente en el acelerador de partículas. Bueno, no solamente lo hacen con protones, también en ciertos meses del año, en lugar de echar protones, echan núcleos de plomo que están hechos de más de 200 partículas del tamaño de un protón. Un núcleo de plomo tiene un montón de protones y un montón de neutrones, en total puede tener más de 200 partículas, y cuando dos núcleos de plomo chocan de frente, todos los protones y neutrones de los dos núcleos se derriten y forman una masa de quarks y gluones bastante grande, cuya huella se puede detectar y se puede medir. Esto se viene haciendo desde hace años, desde que se activó el LHC, y se ha acumulado una cantidad vastísima de información. Pues cada segundo le digo que ocurren decenas de miles de millones de colisiones de este tipo en el acelerador de partículas, en el gran acelerador de partículas, en el LHC, porque hay otros aceleradores en otras partes del mundo, y eso está permitiendo compilar una biblioteca electrónica que describe cómo se comporta la sopa de quarks y gluones en detalle. Y esto es el objetivo de un trabajo publicado recientemente en la revista Physics, en la sección de Letters. Acuérdense que un letter, es decir, una carta, en el mundo de la ciencia es un artículo científico corto, muchas veces bien denso, de alto impacto, pero que a lo mejor tiene 4 o 5 páginas. Bueno, pues este grupo de investigación que ha estudiado el caso de colisiones entre núcleos de átomos de plomo que se mueven casi a la velocidad de la luz, y que han observado millones y millones de estas colisiones, en esta ocasión ellos publican un trabajo que describe exactamente cómo se comportan la sopa de quarks y gluones que se acaba de formar justo cuando dos núcleos de plomo chocan. Las características de este impacto generan una densidad de energía en el punto de impacto que equivale a la que existía en promedio en todo el cosmos cuando éste tenía 1/1000ª de segundo de edad. Están regresando momentáneamente el universo a cuando tenía 1/1000ª de segundo de edad. Y estamos estudiando directamente, no por cálculo, sino lo estamos viendo en el acelerador, cómo se comportaba la materia y la energía cuando el universo era muy joven. Si ese comportamiento se corresponde con las fórmulas basadas en la teoría del Big Bang, que dicen que en aquella época la densidad del universo era de tal y que por lo tanto el universo estaba lleno de tal tipo de materia, si las observaciones del LHC coinciden con las predicciones básicas de la teoría del Big Bang, eso le da una fuerza aún mayor a la teoría del Big Bang, que por loca que esté, si está siendo apoyada por la evidencia, tiene que ser aceptada por la comunidad científica. Bueno, ¿a qué no sabe qué pasó? Desde luego, el comportamiento de la sopa de quarks y gluones se corresponde perfectamente con lo que dice la teoría del Big Bang. Esto le da más fuerza a esta teoría, tan extraña, tan poderosa. Pero hay algo más. Estamos descubriendo algo inesperado con respecto al comportamiento de la sopa de quarks y gluones.
se llegó a pensar que este material se comportaba como un gas. Y resulta que no. Resulta que se comporta más bien como un líquido muy caliente. La diferencia entre el comportamiento de un líquido muy caliente y un gas es relativamente pequeña. Solo que en aquella época el universo entero era diminuto. Cualquier pequeño cambio en la forma en la que circulaba la materia y la energía en su interior eventualmente produciría cambios muy importantes en la estructura general del universo. Durante las primeras fracciones de segundo había pequeñas corrientes de quarks y gluones en el interior del universo en crecimiento. Al ir creciendo el universo, se fue enfriando, la energía se empezó a dispersar en un volumen cada vez mayor y esto detuvo estas corrientes de material. En algunos lugares quedó una concentración relativamente grande de quarks y gluones y ahí se comenzó a formar materia normal. De esos quarks y esos gluones se formaron protones que a su vez empezaron a formar átomos de hidrógeno más adelante. Un tiempo vastísimamente mayor, 3 minutos después de la formación del universo, que se comenzaron a formar los primeros núcleos atómicos completos. Si queremos entender por qué la materia del universo está distribuida como la vemos ahora en cúmulos de galaxias, etc., tenemos que entender cómo estaba distribuida cuando el universo era muy pequeñito. Porque fue allí cuando se establecieron los patrones de densidad en donde iba a haber mucho material y en donde no. Y esos patrones quedaron congelados al ir creciendo el universo. Fue allí cuando se detuvo el movimiento de material de un rincón al otro del universo y donde quedaron ya plasmadas zonas de mayor o menor densidad en el universo al ir creciendo. En las zonas de mayor densidad se empezaron a formar cúmulos de galaxias. Entonces, este descubrimiento que la sopa de quarks y gluones fluye como un líquido ayuda a generar mejores modelos que pretenden describir cómo fueran las variaciones de densidad en el universo cuando era increíblemente joven. Esto a su vez podría servir para hacer predicciones sobre lo que deberían observar los astrónomos a la hora de observar el universo a lo grande. Ellos estarían viendo amplificadas las zonas de mayor densidad del universo cuando el universo era joven. Estas zonas que eran más densas cuando el universo era joven se convirtieron en ríos de galaxias en el cielo, con decenas, centenares, miles o incluso millones de galaxias. Así que este trabajo está confirmando un aspecto muy importante de la teoría del Big Bang y está además ayudando a entender mejor por qué el universo tomó la forma que tiene. Y hay un último detalle más. Este trabajo está ayudando a entender mejor cómo es el comportamiento de la materia a nivel ultramicroscópico. Le hemos dicho en otras ocasiones que la mecánica cuántica, que es la disciplina que hace esto, requiere de pequeñas correcciones, igual que la teoría general de la relatividad, que hace la otra mitad del trabajo que se hace en el mundo de la física. La relatividad puede describir todos los fenómenos que suceden a simple vista, cuando menos en lo que se refiere al movimiento de las cosas, y la mecánica cuántica puede explicar cuál es la dinámica de los átomos y de las cosas muy pequeñas. Entre las dos teorías pueden explicar todo lo que se puede observar en el universo. Pero es claro que no embonan correctamente, lo hemos comentado muchas veces. Estos trabajos están ayudando a determinar mejor qué rinconcitos de la relatividad y la mecánica cuántica hay que corregir para que las dos teorías embonen. Todas las ideas de la ciencia tarde o temprano se vuelven locas. Cuando una disciplina científica alcanza la madurez es porque empieza a entrar en la locura. Por ejemplo, cuando la biología se convirtió en una disciplina científica madura, empezó a explicar a aventurar una relación directa entre las moscas, las lagartijas, las amibas y los seres humanos. Son los seres vivos más diferentes que se puede usted imaginar, y resulta que la teoría de la evolución tiene la razón. A nivel molecular, las células de estos organismos son prácticamente idénticas. Funcionan con los mismos mecanismos moleculares, con el mismo tipo de sustancias, tienen ADN, ARN, enzimas de tales tipos, etc. Son prácticamente iguales, al punto que puede usted tomar genes de amibas y ponérselos a seres humanos.
al punto en el que de manera natural, por procesos que estamos empezando a entender, los genes de las amibas han brincado a seres humanos y viceversa. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Entonces, al madurar la biología, empezó a hacer predicciones verdaderamente locas que resultaron ser correctas. La geología, cuando maduró, llegó a decir que la parte sólida, que lo que vemos como tierra sólida es en realidad una cascarita muy delgada de roca que flota sobre magma fundido. Y que este magma, al moverse, arrastra estas planchas de roca, que los continentes bailan, se mueven. Vaya teoría loca y vaya teoría más correcta. Eso lo puede usted ver en casa con un receptor GPS, una antena diferencial, un poquito de software gratuito y 10 años de paciencia. Usted puede ver cómo se mueven los continentes, no se lo tienen que contar. Es una teoría loca que resultó ser correcta. Y lo mismo está pasando con la teoría del Big Bang. Cuando la física alcanzó su madurez, empezó a predecir cosas verdaderamente locas y hasta ahora todas se han cumplido. No dejo de pensar que la información de este trabajo que le estoy mencionando fue presentada por investigadores del Instituto Niels Bohr. Niels Bohr en alguna ocasión da una conferencia y un muchacho joven, que luego resultó ser un ganador del premio Nobel, le propuso alguna explicación para un cierto fenómeno físico. Nadie quería decir nada. El gran Bohr se quedó callado y se puso a pensar. Y al final, después de un rato, le dijo a este chamaco: mira, tu teoría está loca, pero no está lo suficientemente loca para ser correcta. No deja de tener una cierta ironía que el autor de esta frase le haya dado su nombre al instituto cuyo trabajo está demostrando que algunas de las ideas más locas de la historia, como la teoría del Big Bang, tienen fundamento. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.